Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Dios tiene preparado algo especial que escucharemos a continuación por el pastor Francisco Concul. Prepárate y disfruta de la palabra de Dios. Bienvenidos al segmento del mensaje de Dios a través de sus siervos los profetas. En esta ocasión estaremos reflexionando en el capítulo 6 del libro de Ezequiel. Así que yo le invito para que junto conmigo podamos revisar el contenido de este capítulo. Un capítulo que es tan necesario y tan importante el día de hoy. Nosotros no debemos temerle a los mensajes que podríamos considerar duros. No, todo lo contrario, creo que son necesarios porque el día de hoy nosotros debemos considerar la gravedad de la desobediencia al Señor. Y también debemos considerar el peligro que hay de dejar a Dios como el Señor de nuestra vida. Eso fue lo que precisamente le pasó al pueblo. Así que Dios es un Dios justo y Dios también es un Dios santo y por eso es un Dios que también disciplina. Dicen los primeros versículos de Ezequiel capítulo 6. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás: montes de Israel, oíd palabra del Señor Jehová. Así dice el Señor Jehová de los montes y a los collados, a los torrentes y a los valles. He aquí que yo, sí, yo, haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Aquí Dios le dice al profeta que ponga su mirada en los montes. En los montes era donde principalmente estaban las ciudades, pero también era considerado lo más alto de los montes como el lugar donde habitaban o donde podrían encontrarse a los dioses. Y por eso eran comúnmente lugares de culto. Lo que había iniciado como lugares donde se buscaba adorar y encontrar al Señor Dios Todopoderoso, el pueblo empieza a desviarse y empieza a adorar a los dioses de los pueblos cananeos. Así que hay un juicio contra la idolatría, que es la causa por la cual el pueblo se apartó. Ya no pusieron su confianza en Dios, sino en esos ídolos. Entonces Dios está disciplinando y es Dios mismo el que lleva a cabo esa calamidad. En el verso 3 dice: he aquí que yo, sí, yo, está enfatizando, es Él. Esa calamidad, ese sufrimiento, esa espada, esa enfermedad, viene de parte de Dios. No es Nabucodonosor el que está llevando a cabo la disciplina para el pueblo, sino que es Dios mismo. Y Dios está utilizando a la potencia más grande de ese tiempo para cumplir sus propósitos. Y Dios no ha cambiado. ¿Cuáles serán los pueblos más poderosos el día de hoy? Y Dios sigue utilizando y puede utilizar a las grandes potencias para cumplir sus propósitos. Ese es nuestro Dios. ¿Sí? Ese es nuestro Dios. Dios quiere que el pueblo comprenda eso y que comprenda lo ridículo que es poner la confianza en algo más que no sea Dios. Queridos hermanos y hermanas, ¿será que nosotros de verdad estamos confiando en Dios? Amigo, ¿tú en quién confías? ¿En quién confías? Ahora el profeta pondrá lo ridículo que es confiar en esos ídolos. Dice en el verso 4: vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos.
y pondré los cadáveres de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y esparciré vuestros huesos en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados, y se acabarán vuestras imágenes del sol, serán destrozadas, y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros, dice el verso 7. Si nosotros vamos ahora al verso 13, dice: y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en toda la cumbre de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron perfume grato a todos sus ídolos. Ve cómo el profeta está mostrando que es ridículo confiar en esos ídolos. Cuando llegó la espada, cuando llegó la lanza, cuando llegó ese poderoso ejército de los babilonios, ellos fueron a buscar a sus ídolos, pidiendo protección. ¿Y qué encontraron? Encontraron que fueron ellos traspasados por la lanza, muertos por la espada. Y escúchelo bien, todos los ídolos destrozados. ¿Pudieron esos ídolos defenderlos? ¿Pueden los ídolos defendernos a nosotros? ¿Pueden la riqueza, que será el tema del capítulo 7, defendernos? Las riquezas no pueden defendernos. El poder, la posición, los puestos, el hombre, la mujer. Miren, nadie puede ocupar el lugar de Dios. Nadie puede ocupar el lugar de Dios. Cuando el pueblo abandonó a Dios y puso su confianza en esos ídolos, fue el inicio de su destrucción. Y cuando llegó el momento de la prueba, esos dioses no hicieron nada porque esos dioses no eran nada. Lo mismo sucede el día de hoy. Si nosotros ponemos nuestra confianza en las riquezas, en las posiciones, en los hombres poderosos, no encontraremos la salvación cuando venga la calamidad, cuando venga el día del Señor. ¿Puede la ciencia salvar a la humanidad? ¿Puede el hombre salvar al hombre? Déjeme decirle que el hombre no puede salvar al hombre. ¿En quién pone usted su confianza? Amigo, ¿en quién pones tú tu confianza? Aquí nos está enseñando de que llegaron los babilonios y el pueblo que adoraba a esos ídolos fueron despedazados. Y los cadáveres de sus adoradores estaban allí porque abandonaron a Dios. Pero cuando sucede esto, no tenemos a un Dios caprichoso, no tenemos a un Dios que se descontrola de la ira, sino tenemos a un Dios santo, a un Dios que disciplina, pero aún en medio de esa disciplina, Dios sigue mostrando su amor. Vean qué es lo que quiere enseñar el Señor. El Señor está llevando a cabo la disciplina y pone en evidencia lo ridículo de confiar en esos dioses, pero Dios quiere enseñarnos algo. Primero, Dios quiere que nos arrepintamos y que nos demos cuenta de nuestra maldad. En el verso 9 dice de la siguiente manera, en el verso 8, mas dejaré un resto, un remanente, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por la tierra.
Y los que de vosotros escapen se acordarán de mí entre las naciones a las cuales serán deportados, porque yo me quebranté a causa de su corazón adúltero que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos, y tendrán horror de sí mismo a causa de los males que cometieron en todas sus abominaciones. ¿Saben? Los que salgan de la muralla morirán a espada, los que se queden morirán de hambre, de pestilencia, de enfermedad, pero un resto Dios los llevará a diferentes naciones, y allá se acordarán del Señor y se acordarán de sus horrendas obras. Es que olvidarnos de Dios es lo peor que nosotros podemos hacer. Que nosotros como criaturas nos olvidemos del Creador. Que nosotros como su pueblo nos olvidemos de nuestro Dios. Es lo peor que pueda suceder. Pero allá lejos, como el hijo pródigo, lejos, se acuerda de su padre y es consciente de su error. Todos aquellos que están lejos del Señor comprobarán una y otra vez a través de lo que viven y experimentan que lejos de Dios no podemos encontrar la vida. Solo encontramos muerte, destrucción. Y lo más importante, escúchelo bien, esto que te quiero decir. La pregunta es, ¿quién es Dios para ti? Porque cuando el pueblo tenía claro quién era Dios para el pueblo adoraba a Dios y obedecía a Dios y estaba cerca de Dios. Pero cuando empezaron a dejar a Dios, cuando dejaron de conocerle, empezaron a buscar otras opciones, otros sustitutos que no podían jamás sustituir a nuestro Dios. Son ídolos y no hacen nada porque no son nada. Por eso lo que Dios quiere es que el pueblo lo pueda conocer, que nosotros podamos conocer en verdad a Dios. Si ustedes ven el verso 7, al final dice, y los muertos caerán en medio de vosotros, dice, y sabréis que yo soy Jehová, y sabréis. Al final en el verso 10 dice, y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal, para que conozcan que yo ya lo había profetizado, y si yo lo profeticé, mi palabra se cumple, dice el Señor. Es un Dios que cumple con sus palabras. Al final, en el verso 14, dice, y conocerán que yo soy Jehová. Dios lleva a cabo la disciplina. Es Dios el que lleva la espada. Es Dios el que lleva la enfermedad. Las enseñanzas, esos ídolos en quienes pusieron su confianza en lugar del Señor, no pueden salvar al pueblo, no pueden salvarnos. Todo aquello, riquezas, posiciones, todo aquello, un trabajo, mira, nada ni nadie puede ocupar el lugar de Dios. Tú debes rendir tu vida al Señor, aquel que es soberano, aquel que gobierna entre los pueblos. Tú debes conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Debes saberlo. Y Dios quiere que nos arrepintamos del mal y que esa disciplina es para que nosotros reconozcamos quién es Él. Y es lo mismo el día de hoy. Dios quiere que tú lo conozcas. Y tú lo puedes conocer únicamente a través de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo en Jesucristo tú puedes conocer a Dios. Por eso te invitamos a que veas que cuando no has puesto tu confianza en Dios, tu vida no ha encontrado.
lo que has estado buscando. Pero la vida, la verdadera vida, la vida eterna, solo la encontramos en Jesús. Y conociendo a Jesús, conocemos a Dios, tenemos comunión con Dios. Así que ya no te detengas, entrega tu vida al Señor. Y si tú eres hijo de Dios, no lo olvides, tú debes entregar tu vida para vivir bajo el señorío del Señor. Aprendamos de esos errores. Sigamos aprendiendo juntos y los espero la próxima semana. Un fuerte abrazo de parte de Iglesia Nazaret Sur. Que Dios los bendiga.